Durante décadas, Donald Trump ha vendido una imagen muy clara, la del empresario que convierte fama, edificios y controversia en dinero real. Pero en 2026, la pregunta interesante no es si es rico. La pregunta real es cómo está construida su fortuna y de dónde sale su dinero hoy. Porque durante años se repitió una historia demasiado simple, la del magnate inmobiliario que levantó un imperio de ladrillo en Nueva York. Esa explicación ya no describe bien su patrimonio actual. Trump sigue teniendo propiedades importantes, pero su riqueza ya no depende solo del ladrillo. Para entender su dinero, hay que empezar por el principio. Donald Trump no apareció desde cero en el negocio inmobiliario. Nació dentro de una familia que ya dominaba ese sector. Su padre, Fred Trump, había construido una empresa sólida de vivienda residencial. Donald heredó mucho más que dinero. Heredó acceso a un negocio enorme y conocimiento del mercado inmobiliario. Sin embargo, tomó una dirección diferente a la de su padre. Fred Trump buscaba estabilidad financiera. Donald Trump buscaba visibilidad pública. Ese cambio fue decisivo. Trump entendió pronto que la percepción podía multiplicar el valor económico. Por eso Manhattan se convirtió en el centro de su estrategia. No era solo el mercado más grande, también era el escaparate perfecto. Un edificio en Manhattan no solo genera rentas, también puede transformar a su propietario en símbolo de éxito. La Torre Trump fue el ejemplo más claro. No fue solo un proyecto inmobiliario rentable, fue una herramienta de marketing personal. Un edificio que funcionaba al mismo tiempo como negocio y como anuncio. Ese modelo se convirtió en su firma empresarial. Construir activos que también construyen reputación. Mientras muchos promotores solo levantaban edificios, Trump levantaba edificios que promocionaban el nombre Trump. Ese detalle es fundamental para entender su fortuna, porque su verdadero activo no fue solo el ladrillo, fue el valor comercial de su apellido. Con el tiempo, el nombre Trump se convirtió en marca internacional. Hoteles, torres, resorts y campos de golf empezaron a usarlo como reclamo. Aquí aparece una de sus decisiones empresariales más inteligentes: licenciar su nombre en lugar de financiar todos los proyectos. Ese modelo tenía una gran ventaja. Permitía ganar dinero sin asumir todo el riesgo financiero. El promotor construía el proyecto. Trump aportaba la marca y cobraba por usarla. Eso generaba ingresos con menos capital invertido y multiplicaba la presencia global de su apellido. Durante muchos años, ese sistema funcionó muy bien, pero su historia financiera no fue un camino sin problemas. En los años 90 sufrió una crisis seria. Deuda excesiva, proyectos demasiado ambiciosos y un mercado complicado. Durante ese periodo estuvo cerca del colapso financiero, pero logró renegociar deuda y reconstruir su posición. Esa etapa revela una característica importante. Trump ha sobrevivido varias veces a situaciones financieras difíciles, y cada vez que lo hizo, reforzó su narrativa de éxito. Después llegó la televisión, y con ella una transformación mucho más profunda. El programa The Apprentice lo convirtió en una figura nacional. Millones de personas empezaron a verlo como símbolo empresarial. Eso tuvo un efecto directo sobre su dinero. La fama aumentó el valor comercial de su marca. Los acuerdos de licencias crecieron. Los proyectos inmobiliarios ganaron más atención, y el nombre Trump empezó a vender por sí solo. Aquí aparece una lección clave. En la economía moderna, la atención también es un activo. Trump entendió eso antes que muchos empresarios tradicionales, y convirtió su notoriedad en un motor económico. Durante mucho tiempo su fortuna tenía una estructura clara: inmuebles, campos de golf, hoteles y acuerdos de licencias. Pero en los últimos años esa estructura empezó a cambiar. Y ese cambio explica gran parte de su riqueza actual. Trump sigue teniendo propiedades valiosas, pero hoy su fortuna es mucho más híbrida. Combina activos tradicionales con negocios mediáticos y financieros. Eso hace que su patrimonio sea más complejo de analizar. Entonces surge la pregunta clave: ¿cómo gana dinero de verdad en 2026? La primera fuente sigue siendo el inmobiliario.
Trump posee edificios y participaciones con gran valor patrimonial. Pero el inmobiliario tiene una limitación importante. Los activos pueden valer mucho y aún así, generar poca liquidez. Un edificio puede estar valorado en cientos de millones, pero no siempre produce ingresos inmediatos. La segunda fuente son los clubes privados y campos de golf. Este negocio genera ingresos constantes. Los miembros pagan cuotas elevadas por acceso y prestigio. Y esos clubes también refuerzan la imagen de exclusividad. Mar-a-Lago es el ejemplo más conocido. No es solo una propiedad de lujo. También funciona como centro social y político. Eso aumenta su valor económico indirecto. La tercera fuente es la licencia de marca. El nombre Trump sigue siendo un producto comercial. Empresas internacionales pagan por usarlo en proyectos inmobiliarios. Ese modelo produce ingresos sin necesidad de grandes inversiones. Cuando la marca conserva fuerza, licenciar el nombre puede ser extremadamente rentable. La cuarta fuente es más reciente. Los negocios mediáticos y financieros vinculados a su ecosistema. Aquí entra Trump Media y otros proyectos asociados. Estos activos dependen mucho del mercado y de la percepción pública. Cuando el valor de mercado sube, la riqueza estimada de Trump puede crecer rápidamente. Pero también introduce más volatilidad, porque esos activos pueden cambiar de valor con rapidez. Esto marca una diferencia frente a otros grandes millonarios. Empresarios como Buffett o Bezos dependen de negocios muy estables. Trump depende mucho más de su marca personal y de la atención que genera en la opinión pública. Eso puede producir grandes beneficios, pero también hace que su patrimonio sea más sensible al clima político. Cuando la narrativa pública es favorable, su valor económico puede aumentar rápidamente. Cuando la percepción cambia, parte de su riqueza puede reducirse con la misma rapidez. Desde una perspectiva estratégica, varias decisiones explican su éxito. La primera fue convertir su apellido en activo económico. Pocos empresarios han logrado monetizar su nombre a ese nivel. La segunda fue entender el valor de la atención mediática. La fama se convirtió en una herramienta empresarial. La tercera fue adaptarse a nuevas formas de negocio. Pasó del promotor inmobiliario tradicional a un modelo más híbrido. Pero también hay riesgos claros en ese sistema. Depende demasiado de percepción pública y de mercados emocionales. Eso hace que su fortuna sea más impredecible que otras grandes fortunas. Pero también le permite crecer muy rápido en determinados momentos. Comparado con empresarios tecnológicos, Trump juega otro tipo de juego. No controla una gran plataforma tecnológica ni una cadena industrial. Su poder económico nace de otra combinación: marca personal, propiedades, medios y capacidad de atraer atención. Ese modelo lo hace difícil de comparar con otros multimillonarios, porque su riqueza mezcla activos reales y valor simbólico. En este canal, analizamos cómo se construyen los imperios modernos. Y el caso de Trump ofrece una lección muy clara. A veces la riqueza no nace de inventar una tecnología. A veces nace de dominar la narrativa del éxito. Trump entendió que el prestigio puede convertirse en negocio y que la atención pública puede transformarse en capital. Por eso su fortuna sigue generando debate. No es solo inmobiliaria, ni solo mediática. Es una mezcla de propiedades, marca e influencia. Y en el mundo actual esa mezcla puede ser extremadamente poderosa. Cuando una fortuna depende de esa combinación, el dinero deja de ser simplemente dinero. Se convierte en una forma directa de poder.